de transmitir la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que sea de bendición para la iglesia, de edificación para todos nosotros. Y, Señor, tu presencia se manifieste y se pasee en medio del pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. El nombre del mensaje es teopercepción. Teopercepción. ¿Puede decirlo conmigo? Teopercepción. Y a lo mejor yo le he puesto aquí primera parte porque a lo mejor puede haber una segunda, ¿cómo se dice? Una segunda saga, no, una segunda parte de este mismo mensaje, teopercepción, el regreso, ¿no? O teopercepción, de nuevo, si Dios lo permite, porque hay mucho que el Señor me está dando en cuanto a este tema, pero por lo menos quiero empezar por aquí. La palabra teopercepción no existe, hermano, es un compuesto mío, personal, pero como muchas otras, algunas palabras que vamos a ver hoy, que no existen o por lo menos no figuran en el diccionario, pero nosotros las pronunciamos y a veces las comprendemos, las entendemos. El término teo viene del griego, es el origen de esta palabra, es una palabra primaria del griego, se escribe así, teos, con H, ¿no? Entre la T y la E, teos. Y Teo significa Dios en griego. Amén. Diga conmigo, Teo significa Dios. Por eso todas las palabras hay muchas palabras que usamos en español, en castellano, que llevan ese término, Teo, y tienen que ver siempre con Dios. Se usa mucho en el castellano en palabras compuestas como, por ejemplo, teología, por ejemplo, ¿no? La palabra teología significa el estudio de Dios. Amén. Teología, por ejemplo, teocracia. La palabra teocracia significa el gobierno de Dios. Democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, lo que vivimos nosotros hoy, democracia. Pero la teocracia es el gobierno de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona, de un ateo, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es un ateo? Alguien que no cree en Dios, ¿no? Y ahí está el término, teo, ateo, no cree que exista un Dios. Teocéntrico, Dios es el centro, etcétera, etcétera. Muchas palabras que tienen que ver con ese término. Por eso yo hoy quiero hablar de la teopercepción, que tiene que ver con esa percepción que nosotros tenemos de el Señor, de Dios. Amén. Así que ya hemos aprendido lo que significa teo, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos aprendido ya? ¿Lo tiene claro? Muy bien, vamos a percepción entonces. La palabra percepción, según el diccionario, dice así: sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. Percepción es conocimiento, o también se puede traducir o se puede explicar como una idea, ¿no? Yo tengo una idea de algo, tengo una percepción, me hago un concepto de algo. En este caso estamos hablando de la teopercepción, estamos hablando de la idea que nosotros tenemos de Dios o el concepto que tenemos de Dios. Amén, hermanos. Percepción también es la forma en la que el cerebro, nuestro cerebro, tóquese el cerebro. ¿Cuánto han traído el cerebro acá? Dijo Maxi al principio. Dijo Maxi al principio cuánto trajeron sus manos, cuánto trajeron sus pies. Yo les pregunto, ¿cuánto han traído el cerebro acá? Vamos a usarlo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Mirá el que tenés al lado, decir, vamos a usar la cabeza hoy, vamos a usar el coco, el cerebro. Bueno, siempre lo usamos, siempre está en marcha, siempre está en funcionamiento, aunque a veces no se note, pero siempre lo estamos usando.
Dice esta otra definición que es la forma, la percepción, es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, o sea, a través del gusto, a través del tacto, a través del oído, de lo que escuchamos, de lo que vemos, ¿verdad? De lo que sentimos en nuestro cuerpo, de algo que estamos visionando, que estamos experimentando. Así que eso, el cerebro interpreta todas esas sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión. A veces es inconsciente, no nos damos cuenta. A veces es consciente. Y nos reconocemos nosotros que nos estamos haciendo una idea de algo por lo que estamos percibiendo, estamos viendo o estamos escuchando en algún momento. Todo ese proceso lo hace nuestro cerebro. Definición número 3 de la palabra percepción. Conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona u organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos a partir de una experiencia previa. Amén. Así que todo este proceso que nuestra cabeza, que nuestro cerebro realiza para formar la percepción, tienen que ver con una experiencia que nosotros hemos vivido anteriormente, previa. Todo lo que nos pasa en la vida a nosotros, todos los sucesos, los buenos, los malos, los regulares, nuestro cerebro los procesa, los organiza, a veces hasta sin darnos cuenta, y hace y forma en nosotros una percepción de una persona, de la familia, del trabajo, de la iglesia, de nosotros mismos. Amén, hermanos. Y también de Dios. Amén. Diga conmigo, teopercepción. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta noche. Amén, hermanos. Por ejemplo, cuando yo nací, hermanos, hace unos 25 años más o menos. No, mentira, casi el doble, hermano, casi el doble. Pero cuando yo nací, cuando el médico obviamente en el parto salí del vientre de mi mamá, ahí me hicieron todo el proceso que hacen a un niño de lavarlo, de cortarle el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Y cuando me entregaron a mí, ahí Marquitos Quevedo, bebé ahí chiquito en los brazos de mi mamá, y mi mamá me vio así, ¿saben lo que dijo ella? ¡Qué hermoso! ¿No? ¿Verdad, Blanca? Eso fue. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Y después cuando llegó mi papá ahí a la habitación, también me vio y también dijo lo mismo. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué niño más precioso! Bueno, eso tengo déjenme que me imagine yo y que crea que fue así. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, cuando nosotros hemos tenido a nuestros hijos en la mano, los papás normalmente ven a sus hijos hermosos, ¿sí o no? Normalmente, no puede haber alguna excepción de algún padre desalmado por ahí. Pero normalmente el papá y la mamá, cuando ve a su hijo, lo ve hermoso, lo ve precioso, ¿sí o no? Yo cuando vi a mis hijos nacer también, los vi maravillosos, y a lo mejor cuando yo nací no era ni tan hermoso ni tan precioso, pero la percepción que mis padres tenían de mí y que nosotros normalmente tenemos de nuestros hijos, dígame si no es así las mamás, ¿no? Nosotros vemos a nuestros hijos y normalmente los papás, ¿por qué cree usted que siempre defendemos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces he escuchado yo a mamá cuando ministramos a padres y vienen y me cuentan de los hijos, problemas, pero a veces me dicen, pero aunque él ha hecho todo lo que ha hecho, él en el fondo es bueno, ¿no? Tiene un corazón noble y uno lo ve al hijo y dice, madre mía, hay que tener mucha fe para decir que tiene un corazón noble este muchacho. El pibe está ahí en la delincuencia, está metido en la droga, en el alcohol, un desastre. Pero la mamá lo ve y dice, es bueno, tiene un corazón noble, ¿no? ¿Por qué cree usted que los papás
vemos a nuestros hijos así. A veces hay un montón de niños ahí y nosotros estamos mirando al nuestro. Lo vemos con ojos de padre, de madre. Es la percepción que nosotros tenemos de ellos. Y para nosotros, nuestros hijos son lindos, son hermosos. Los vemos y los amamos, los queremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los papás que están acá? Amén. Ahora, para otra persona, es un niño más. Y todo lo especial que nosotros vemos y que nosotros a veces le alabamos. Ay, mira, mira lo que dijo papá, ¿no? Y hacemos toda una fiesta nosotros. Y viene otro que no es su hijo, que no siente nada, que no lo ha visto nacer, que no lo ha parido, ¿no? Que no ha tenido sentimientos, sensaciones, que no vive con ese niño. Viene otro y dice, como todos los niños, tiene que decir papá en algún momento, ¿no? O caminó, o esto, o aquello, y festejamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una percepción distinta de ese muchachito o de esa niña, porque es nuestro hijo. Porque hay un sentimiento, hay unas experiencias que nosotros hemos tenido con él. La mamá lo tuvo 9 meses en el vientre. Si sale, ¿cómo no va a ser hermoso con lo que me ha hecho sufrir? ¿Sí o no? Nuestro cerebro procesa todas las experiencias que nosotros tenemos y nosotros nos creamos, se forma en nosotros lo que denominamos percepción. Es una imagen, es un concepto, es una idea que nos hacemos de las cosas, de situaciones, de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos. Hermanos queridos, todos nosotros los que estamos acá tenemos una percepción distinta del mundo en el que vivimos. Todos estamos en esta reunión, estamos experimentando lo mismo. Hemos visto al pastor Nereo acá decir lo mismo todos nosotros, pero cada uno, de acuerdo a tus experiencias previas, vos tenés una percepción, una idea y recibís esa palabra o estás experimentando esta reunión de una manera distinta. Amén, hermanos. ¿Se comprende de lo que estoy hablando? Vamos a entrar un poquito más porque a Dios le interesa mucho la percepción que vos tenés de Él. Jesús estuvo muy interesado en la percepción que los discípulos tenían de Él. Y vamos a leerlo juntos. Acompáñenme. Mateo capítulo 16, versículo 13. Acompáñenme ahí. San Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer hasta el 20. Y aprendemos algo aquí hoy hermoso. Mateo 16, 13 al 20. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús le pregunta a los discípulos, los reúne y les dice: a ver, díganme ustedes, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dicen las multitudes acerca de mí? ¿Qué concepto tiene la gente de mí? ¿Qué percepción tienen las multitudes acerca de mí? ¿Qué le dijeron los discípulos? Ellos le dijeron, verso 14, ellos dijeron: unos dicen que eres Juan o piensan que eres Juan el Bautista. Otros piensan que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy o que soy yo? ¿Te das cuenta? El Señor los agarró, les preguntó primero por lo que pensaba la gente y la idea que la gente tenía era lo que ellos dijeron. Algunos pensaban que era Elías, otros pensaban que era alguno de los profetas, otros Juan el Bautista. Cada uno tenía una percepción y un concepto y en base a eso hablaban acerca de Jesús. Pero Jesús va un poquito más profundo y le pregunta a ellos: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué percepción tienen ustedes de mí? Ahí estaban Juan, ahí estaba Bartolomé, ahí estaban los discípulos, estaba Judas también, estaba Pedro, etcétera, etcétera. Los discípulos estaban ahí. ¿Qué piensan, qué dicen ustedes de mí? ¿Saben que el Señor nos pregunta en esta noche a cada uno de nosotros? Los que estamos acá adelante, los que estamos más al medio, los que están más atrás también. ¿Qué pensás vos de mí? Dios nos pregunta en esta noche a nosotros, ¿qué decís vos de mí? Porque la gente allá afuera dice cosas acerca de Dios, ¿verdad, hermanos? La gente tiene un concepto de Dios. Muchos hablan acerca de Dios. De hecho, hay muchísima gente allá afuera que, como dije al principio en este término, hay mucha gente que es atea, que no cree en el Señor. ¿Qué dice la gente acerca de Dios? ¿Qué piensan los demás, el mundo, acerca de Dios? Algunos dicen que Dios es injusto. Algunos creen que Dios, como dije, no existe. Otros piensan que Dios es un Dios lejano, que no le interesa nada lo que está pasando acá en la tierra. ¿Cómo es posible que si existe un Dios haya hambre, haya tanta maldad, etcétera, etcétera? Eso es lo que la gente dice allá afuera, ¿verdad? Que todo lo de Dios o la Biblia es una fábula o son historias o todo esto ya quedó en el pasado, ya es muy anticuado. Ahora, eso es lo que dice la gente. El Señor nos agarra a nosotros. ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? ¿Cuántos hay acá que han aceptado a Jesús en su corazón y le están siguiendo a Él y están siguiendo su palabra? El Señor te pregunta a vos, tocalo al que tenés al lado, te está preguntando a vos y a mí también. A nosotros nos está preguntando. ¿Qué decís vos de mí? ¿Qué pensás vos? ¿Qué concepto tenés vos de mí? Dice el Señor. ¿Saben, hermanos, que la percepción que nosotros tengamos de Dios es muy importante? Es sumamente importante, de vital importancia para nosotros, para el desarrollo de todo el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para que nosotros podamos cumplir todo el plan que el Señor ha establecido desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros lo vivamos, las obras que Él preparó, hermanos queridos, para que vos puedas ser feliz aquí en la tierra y en la eternidad. Tenés que entender, y tiene mucho que ver, la percepción que nosotros tenemos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Amén, hermanos. Mira, Jesús estaba muy interesado en saber qué concepto tenían de Él los discípulos, porque eso iba a determinar la percepción que ellos iban a tener de ellos mismos. La percepción que nosotros tengamos de Dios va a determinar el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos. Te lo repito, la percepción que nosotros tengamos de Dios va a determinar el concepto que tengamos de nosotros mismos. ¿Lo podemos repetir juntos? La percepción que yo tenga de Dios va a determinar el concepto que yo tenga de mí mismo. Amén. Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Muchas personas tienen una imagen distorsionada de Dios debido a las experiencias que han tenido. Acuérdate que te dije que la percepción tiene que ver con experiencias previas. Es un proceso en el cerebro por cosas que te pasaron. Hay gente acá en medio de nosotros que ha sufrido mucho. Hay gente acá entre nosotros, algunos de ustedes que han sufrido mucho desde su infancia. Han sufrido rechazo, desprecio, menosprecio. Y a lo mejor esas experiencias previas que vos has tenido antes de conocer al Señor, antes de venir a Cristo, capaz que la relación con tus padres o con tu madre o con tus hermanos, o quizás alguna experiencia dura que te pasó en la vida, o a lo mejor experiencias que no han sido tan duras o tan traumáticas, pero que te han afectado y has visto y has escuchado gente a hablar de Dios o a hablar de los demás, y todo eso genera una percepción de la vida, y ahí mismo incluimos a Dios también. Y a veces no podemos creer totalmente, por ejemplo, que Dios es amor.
porque no hemos recibido nosotros ese amor, porque no lo hemos vivido, no sabemos lo que es sentirse amado incondicionalmente. Ahora, esa percepción que vos tenés de Dios y que capaz que no podés entender que Dios te ama bajo toda circunstancia, eso no hace que Dios cambie. Dios sigue siendo amor, lo creamos o no lo creamos. Amén, hermanos. Si vos no lo podés ver, no lo podés entender, no podés tener esa percepción correcta de Dios, no va a cambiar a Dios, pero sí va a cambiar tu forma de vida. Sí va a afectar tus decisiones. Porque vas a estar dudando constantemente y reiterativamente de si Dios me ama, de si Dios me tiene en cuenta, de que si Dios se olvida de mí. Dios bendice a otros, pero a mí no. ¿Te das cuenta? Tiene que cambiar nuestra percepción de Dios, nuestra teopercepción. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Tenemos que entender que no podemos ver a Dios desde el punto de vista humano. No podemos ver al Señor desde nuestras experiencias. Hermanos queridos, Dios es grande. Dios es poderoso. ¿Cuántos me dicen amén? Ayer experimentamos el poder de Dios. Gracias al Señor. Estuvimos ayer en Sal Si Puede haciendo Misión 70. ¿Cuántos estuvieron ahí? Hay varios hermanos acá de Sal Si Puede. Fue hermosa la reunión de anoche. Y vimos la gloria del Señor. El Señor se manifestó con sanidades, con liberación. El poder de Dios. Amén. Ahora nosotros a veces vemos a Dios de una manera o tenemos una visión de Dios muy humana, muy limitada del Señor. Y eso no va a limitar a Dios, porque Dios va a seguir siendo grande y va a seguir siendo Dios. Pero sí va a limitar su obra en nosotros y lo que nosotros podamos lograr por la fe. ¿Cuántos me dicen amén? Esa percepción que tenemos errónea de Dios afecta nuestra fe. Por lo tanto, nuestras obras y nuestra conducta. Y eso es lo que debe cambiar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Alguien que le han fallado muchas veces, de repente tiene una percepción de la vida y toma el lema, todos fallan. Y lo dice a cada rato, ¿no? Todos te fallan. Entonces no puede confiar en nadie. ¿Saben que el miércoles acá ministrando, hermanos, en la iglesia, de repente al final de la reunión cuando estábamos ministrando, pude ver en el espíritu la palabra desconfianza? Así, desconfianza la ley. Y el Señor me decía que hay muchos de nosotros que tenemos basada nuestra vida en la desconfianza. Nos cuesta creer, nos cuesta confiar, capaz porque te han traicionado, capaz porque a veces has abierto tu corazón o te has soltado o has confiado en alguien y te traicionaron, o desde chiquito capaz que viviste así con poca seguridad, con poca protección y estás basado en la desconfianza. Eso afecta nuestra relación, nuestra comunión con Dios y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Yo te digo, aunque vos tengas la percepción de que todos fallan, yo te digo, Dios no falla. Amén. Y a veces nosotros en ese todo el mundo falla, incluimos a Dios, a veces inconscientemente. Por eso no tenemos y no nos lanzamos a confiar en Dios totalmente. En el nombre de Jesús, siento que esto va a cambiar en este tiempo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Siento que el Espíritu Santo está transformando, hermano, nos está cambiando, nos está mudando personalmente, también como iglesia. Hay algo nuevo que el Señor está haciendo y Él está mostrándose y revelándose como Él es verdaderamente. A veces tenemos el concepto que tanto lo decimos, nadie es perfecto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Y lo aplicamos a nuestras vidas y a otros, nadie es perfecto. Y es verdad, humanamente nadie es perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Tengo una buena noticia. Dios no es hombre. Dios no es humano. ¿Cuántos me dicen amén? Él es divino, Él es eterno, Él es espíritu, Él es perfecto. Entonces, en esa óptica, en esa percepción de la vida, de que nadie es perfecto, a veces lo incluimos a Dios y decimos hasta Dios puede equivocarse. No,
Dios no se equivoca. Lo que está en su palabra es verdad y no falla nunca. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo crees, si lo vivís, tu vida cambia radicalmente. Dale un aplauso al Señor. Esa es palabra de Dios, aleluya. Esa es la verdad. Conceptos que se nos meten a veces inconscientemente. Procesos de nuestro cerebro que los aceptamos en el corazón. Nadie va a pensar en vos si no te cuidas vos mismo. Cada uno tiene que barrer para su lado, porque nadie va a pensar en vos. Mentira del diablo. Porque Dios piensa en vos todos los días. Porque el Señor está pendiente de nosotros todos los días. Y si Él cuida de las aves, ¿no va a cuidar de nosotros, hermanos? Dios se olvidó de mí. No, nadie cuida de mí. Tengo que hacer yo por mi cuenta. Tengo que tratar yo. No, hermanos. Confiemos en el Señor. Amén. Confía en Dios. Da lo que Dios te pida que des. Compartí con otros lo que Dios te pida que compartas libremente. No estés pendiente tanto de lo tuyo. Da a otros, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestros regazos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es confianza en la palabra de Dios. Yo doy. Y se rompe ese concepto a veces de avaricia, de pensar en uno mismo y, como digo, de barrer siempre para nuestra casa. En el nombre de Jesús, que el Señor cambie ese concepto que a veces tenemos de Él, de que Él no estará pendiente de nosotros, de que Él no nos va a cuidar. El Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Así que nuestra percepción tiene que ser restaurada. Ahora, ¿cómo es restaurada nuestra percepción de Dios? Nuestra teopercepción, ¿cómo es recuperada? ¿O cómo es la percepción correcta que nosotros tenemos que tener de Dios? ¿Cómo la alcanzamos? Muy bien, vamos a verlo en este punto. Número 1, experimentando la gloria de Dios. Diga conmigo, experimentando la gloria del Señor. ¿Cómo cambia nuestra percepción de Él? Teniendo experiencias con Él. Experimentando a Dios en lo más profundo de nuestro corazón, buscando cada vez más su gloria, su presencia. Amén. Cuando experimentamos a Dios, cambia nuestra percepción de Él. Solo así recuperaremos la grandiosidad, la grandiosidad, o sea, la grandeza de Dios. Tenemos que ascender o subir al monte de la santidad para encontrarnos con Dios y la majestad de su perfección. Hermanos, tenemos que experimentar más a Dios. Toque al hermano que tenga al lado, sacúdalo un poquito que no se duerma y dígale: tenés que experimentar más a Dios. No sé si lo pueden recibir como intento transmitírselo, hermanos, pero tenemos que experimentar más a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que buscar más al Señor. Y el Señor nos viene hablando acerca de esto. Profundizar en la comunión con el Señor. No quedarnos solo en los atrios. No quedarnos solo con experiencias pasadas. No, hermanos, hoy podemos experimentar la gloria del Señor en nuestras vidas. Hoy podemos nosotros exponernos a la gloria del Señor. Hoy tenemos nosotros acceso a su misma presencia. Y el hombre y la mujer que está experimentando a Dios cada día, hermanos queridos, tiene una percepción correcta del Señor. Ahora, la persona que no está teniendo experiencias con Dios diarias, sabe que poco a poco la realidad de la vida, las situaciones que pasan, lo natural empieza a trastocar, empieza a degenerar esa percepción que nosotros en un principio quizás teníamos de Dios. Y empieza a apagarse la fe y empezamos a distanciarnos del Señor. Y sabe que cuando uno se distancia de algo, cada vez lo empieza a ver más
chiquito, más pequeño. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Hay gente ahí afuera que ve o tiene un concepto de un Dios pequeño. Hay otros que ya ni lo ven. Su percepción de Dios es que no existe. ¿Será que Dios no existe de verdad? O a lo mejor será que ellos están tan lejos de Dios, están tan distanciados del Señor, no han experimentado a Dios en ningún momento verdaderamente. Entonces su concepto es, no existe, no lo veo, en ningún lado lo veo. ¿Cómo puede ser que no lo vean en ningún lado y que otra persona que todos los días se relaciona con Dios y va a sus tiempos de oración y adora al Señor y se expone a la gloria de Dios, esa persona sale a la calle y a los 2 minutos de salir a la calle ve a Dios en todos lados? Amén, hermanos. Diferente o distinta percepción. Dios es el mismo. Unos lo ven, otros no lo ven. Para unos es grande, para otros es chiquito. Para uno es todo y para otros no existe. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Amén, hermanos. ¿Se comprende? Aún dentro de la iglesia, hermanos. Para algunos Dios es todo. Para otros Dios es solo una parte de sus vidas. Y para otros Dios está en un rincón ahí de la casa, de su vida. Hay un montón de cosas primero, antes que el Señor. Tiene que cambiar nuestra percepción y nuestro conocimiento del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo reciben a esto? Amén, hermanos. Tenemos que penetrar en el velo, hasta detrás del velo, como aprendíamos en el tabernáculo, ir a la misma presencia de Dios. ¿Cuánto hace que no vas a la presencia de Dios solo en tu casa? No me responda, no levante la mano. ¿Cuánto hace que no tenés un tiempo, hermanos queridos? Lo digo con mucho respeto, con mucho temor, pero quiero preguntártelo como si te estuviera mirando cara a cara. Estoy viendo aquí una multitud de hermanos, pero recibílo personalmente. ¿Cuánto hace que no te postras en adoración en la presencia de Dios y experimentas su gloria en tu casa, en tu cuarto, personalmente? Si no está ocurriendo eso en tu vida, tu percepción acerca de Dios va a cambiar y cada vez va a ser más pequeño, más chiquito. Por lo tanto, cada vez va a tener menos poder. Tu fe va a menguar, tu fe va a ir declinando. Por lo tanto, tus obras, tus decisiones en favor de la palabra de Dios también van a ir cambiando y se van a ir inclinando hacia la realidad de la vida, hacia lo que dicen los demás. Amén, amados. ¿Cuántos reciben la palabra? En el nombre de Jesús. La adoración es lo que va a cambiar tu percepción de Dios. Diga conmigo, adoración transforma mi percepción de Dios. Por eso el Señor quiere y nos está transformando en verdaderos adoradores que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la misma adoración al Señor produce transformación en nuestras vidas. Amén. Y esa misma transformación que va ocurriendo en nuestro corazón y en nuestra mente, como hablábamos también el miércoles, el espíritu de nuestra mente que tiene que ser renovado, tiene que ser transformado, la estructura de nuestra mentalidad, nuestro punto de vista de la vida tiene que ser transformado para que nosotros podamos ver y podamos entender con la mente de Cristo que no es algo imposible, es algo real para el cristiano que tiene al Señor en el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? En la verdadera adoración está la verdadera percepción de Dios. Dios derrama sobre un adorador sus atributos, su naturaleza y su carácter. Y esa persona empieza a experimentar a Dios de una manera completamente distinta. Cuando más experimento a Dios, más aumenta mi capacidad de experimentarle. Parece que estoy diciendo lo mismo, un trabalengua, pero no. Mira, mientras más experimento a Dios, más aumenta mi capacidad de experimentarle. Te lo repito, mientras más experimentas a Dios, más aumenta tu capacidad de volver a experimentarle. Amén, hermanos.
Alguien que tiene experiencia con Dios aumenta su visión, su concepto de Dios, y por eso puede experimentarle cada vez más, cada vez con una fuerza mayor, cada vez experiencias más sobrenaturales con Dios. Amén. En este concepto, si tenemos en cuenta este concepto, podríamos decir que alguien que lleva 10 años en la iglesia debería hoy tener experiencias mayores que las que tuvo al principio, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Saben que a veces de forma práctica en la iglesia ocurre lo contrario? A veces la gente que entra a la iglesia tiene experiencias tremendas con Dios, pero a medida que va pasando el tiempo esas experiencias van menguando. Debemos ir a más. Diga conmigo, debo ir a más en Dios. Pero cuando vos empezás a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Dios no cambia, hermanos. Dios no va a crecer. Diga conmigo, Dios no va a crecer. Porque Dios ya creció, Dios ya es. Y Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Entonces Dios no va a crecer más, porque Dios ya es todo. Dios es completo. Dios es totalidad, es plenitud. Todos sus atributos ya están desarrollados. Él es lo que es, el eterno presente. El que fue, el que es y el que será. Amén. ¿Qué es lo que cambia entonces? Lo que cambia es mi percepción de Dios. Yo puedo conocer a un Dios grande o puedo tener un Dios pequeño, chiquito. Mi experiencia, mi adoración, mi exponerme a la presencia de Dios aumenta mi percepción. Por lo tanto, aumentará el poder de Dios en mi vida, porque cambia mi fe, va creciendo, se va desarrollando, y mis actos también. Me lanzo en fe, le creo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y tu vida se va transformando, tu vida va cambiando completamente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Más aumenta mi percepción de Dios, más aumenta mi capacidad de alabarle, de adorarle. Si yo empiezo a ver a Dios diferente, si yo empiezo a contemplar la gloria de Dios, va a despertar en mí una adoración nueva, genuina, extravagante. Más le voy a adorar porque eso se va a despertar en mi corazón. Más le adoro, más aumenta mi percepción de Dios. Dios empieza a hacerse cada vez más grande para mí. Más le alabo, más le adoro, más aumenta mi percepción. Y así nosotros vamos de gloria en gloria. Amén. De poder en poder, experimentando la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra en 2 de Corintios. Lo leíamos los otros días, capítulo 3, versículos 17 al 18. Veámoslo juntos, hermanos. Leámoslos conmigo. ¿Están conmigo, hermanos? Unos minutos más. Dice así 2 de Corintios 3, 17 al 18. Lo conocemos a este versículo casi de memoria. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Hay libertad. Se rompen las estructuras de pensamiento. El espíritu de nuestra mente, la estructura de nuestra mente empieza a cambiar. Y podemos ver ahora a un Dios de amor. Ahora podemos ver a un Dios que todo lo puede. Y hace unos años o hace un tiempo, antes de tener una experiencia con Dios, tenía dudas de que si Dios podía todo o no. Pero ahora que lo he experimentado, cambia la percepción y ahora lo creo. Por lo tanto, actúo en consecuencia a esa fe. Dios todo lo puede. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso es que la palabra dice, si Dios todo lo puede, también la palabra dice, al que cree, ¿qué pasa? Todo le es posible. Ahora, al que no cree, porque tiene una percepción errónea de Dios, y ¿será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios puede sanar o no? ¿Será que Señor me puede sustentar a mí? ¿Será que Dios puede resucitar muertos? Lo dudamos. Y el que duda, hermanos, es semejante a la onda del mar, es llevado de un lado para otro. Las cosas no suceden. Amén, hermanos. Pero el que cree, dice, si mi Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo creo en el nombre de Jesús y avanzo en fe y le obedezco a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros empiezan a suceder uno atrás del otro. El poder de Dios empieza a manifestarse sobrenaturalmente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. Es el poder de Dios. Amén.
¿Y qué pasa? Por tanto nosotros, todos, diga conmigo, todos. Ya les dije que en el griego, en el original griego, la palabra todos acá significa todos. Amén. Todos es, no hay excepción. Todos nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, mirando a cara descubierta, como en un espejo, diga conmigo espejo, la gloria del Señor. O sea, podemos ver la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? No lo digo yo. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Podemos ver así, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Amén. Y cada vez vamos experimentando mucho más a Dios. Cada uno de los atributos del Señor, hermanos. Experimentamos el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la misericordia del Señor, la salvación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La sanidad de Dios, la provisión de Dios, los atributos de Dios, la santidad de Dios. La empezamos a experimentar de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Tenés que ponerte a la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La imagen de Dios la empezamos a tener nosotros. La correcta percepción de Dios la tenemos nosotros. Y podemos empezar a vivir como dioses aquí en la tierra. O como cristianos. Amén. Si te suena muy fuerte eso, ¿no? Como dioses. Dios es uno solo. Amén, hermanos. Pero nosotros somos cristianos. Pequeños cristos aquí en la tierra. Por eso se le empezó a llamar cristianos a los que creían en Jesús, en Cristo. Eran como Cristo. La gente los veía y veía a Cristo en ellos. ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros, hermanos? ¿Ve la gloria de Dios? ¿Ve a Cristo en nuestras vidas? Ahí va un cristiano. A veces tenemos que decirlo porque no se nota. Entonces tenemos que decir, yo soy cristiano. Hermanos, que se note que sos un verdadero cristiano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vos te expones todos los días a la gloria de Dios, se va a notar, la gente lo va a percibir. Serás un hombre de fe, un hombre bendecido, una mujer bendecida por Dios. Los cielos van a estar abiertos sobre tu vida y sobre tu casa todos los días hasta que te mueras, hasta que te vayas al cielo. Amén. Los cielos estarán abiertos hasta que te vayas al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora concluyo con esto, hermanos. Concluyo con esto. Autopercepción. Es una palabra que la hemos escuchado un montón de veces en este tiempo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Saben que la palabra autopercepción no está en el diccionario, no existe? Pero es un compuesto de dos palabras. Por eso auto tiene que ver con lo propio y lo que estamos hablando. Percepción. Hoy en día se habla mucho por las cuestiones que tienen que ver con género, con la sexualidad. Hay mucha gente que se autopercibe de una manera o de otra manera. ¿Han escuchado, verdad, hablar de la autopercepción? ¿Sí o no? Por ejemplo, hay un hombre canadiense, es una noticia muy conocida, que tiene 59 años hoy, tiene 7 hijos, está casado, pero él se autopercibe, de repente empezó a autopercibirse como una niña de 6 años. Un hombre de 59 años, grande, ya con 7 hijos, casado, pero de repente ahora es transgénero, ¿verdad? El hombre, y él dice que se autopercibe como una niña de 6 años. Y como él se autopercibe de esa manera, está pidiendo que lo dejen a ir que tiene que ir a un jardín de infantes, a la primaria, a la escuela. Es su autopercepción, es como él se está viendo, es el concepto que él tiene de él mismo. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, se autopercibe? ¿Han escuchado hablar de esto? Los jóvenes, los muchachos, seguro que en la escuela te hablan acerca de esto, autopercepción. Hay un hombre, una muchacha, creo que es en España, que se autopercibe y cree que es un perro dálmata. Y de hecho se ha tatuado todo de esta manera y se viste de esta manera y es un perro. Él
cree que es un perro. Hay otros que se autoperciben como un reptil. Hasta ese punto, hermanos, está llegando el cambio, la inclinación, la degeneración de la percepción que el hombre tiene de Dios. ¿Te das cuenta? El hombre se aleja de Dios, no ve a Dios y eso afecta su autopercepción completamente. Se distorsiona completamente. Hoy en día hay hombres, personas que nacen hombres, pero después se autoperciben mujeres. Aunque biológicamente son hombres, y hay mujeres que se autoperciben hombres. Aunque biológicamente la ciencia, la naturaleza, todo dice que es una dama, que es una mujer, pero ella se autopercibe hombre. Así que hay que tratarla como hombre. En ese mundo estamos viviendo. Amén, hermanos. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre deja de tener experiencias con Dios, todo empieza a cambiar y en nuestra sociedad está cambiando. Pero gracias a Dios que acá está la iglesia de Cristo, que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Esa es la iglesia del Señor. Aleluya. Que no tenemos una autopercepción propia de nosotros, es la percepción que viene de conocer a Dios, de tener relación con Dios, y Él es el creador, Él fue el que te creó. Nadie te va a dar una autopercepción más correcta que Dios, porque Él mismo te formó y te entretejió en el vientre de tu mamá. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si vos estás pensando constantemente, yo no voy a poder, yo no voy a llegar a ningún lado, yo tengo techo, es imposible que yo pueda progresar como otra gente. Eso, hermanos, es por las experiencias que has tenido. Quizás estás limitado porque viviste en pobreza, en miseria, tu papá no pudo, tu abuelo no pudo, y vos decís, yo tampoco voy a poder. En el nombre de Jesús, exponete a la gloria de Dios y Dios te va a decir si vas a poder o no vas a poder. Amén, hermanos. La vida cambia en el nombre de Cristo Jesús. Y eso empieza a suceder en nosotros completamente. Y las cosas empiezan a cambiar. ¿Saben que, por ejemplo, las personas, que ocurre en hombres y en mujeres, pero sobre todo generalmente se da en las damas, la enfermedad de la anorexia es un trastorno que tiene que ver con esto? Son personas que se autoperciben con un peso mayor del que verdaderamente tienen. Se ven en un espejo y se ven distintos. Hay una distorsión en su percepción de lo que verdaderamente son. Y uno ve a una persona anoréxica y a lo mejor está flaquita y está ahí en los huesos, pero ella se ve al espejo y se ve gordita. Es su autopercepción. No es la realidad. Diga conmigo, mi autopercepción muchas veces no tiene que ver con la realidad, con la verdad de la situación. Y ese es un trastorno. Fíjense lo loco que está nuestro mundo. Esto, para los que han escuchado o leído alguna vez a Agustín Laje, que lo aconsejo que lo hagan. Él habla mucho acerca de esto, ¿no? De cómo hay autopercepciones que el mundo las reconoce como trastornos y otras no. Cuando hablamos de la salud, como por ejemplo la anorexia, sí, dan tratamientos, intentan ayudar a esas personas. Cuando se trata de la sexualidad, automáticamente lo que se busca es cambiar el sexo y que esa persona siga en ese trastorno, siga en ese error de concepto, de visión de su propia vida. En esa locura está viviendo el mundo en nuestros días. Amén, hermanos. Ahora, fíjense, hemos leído el versículo que nosotros podemos mirarnos, podemos mirar la gloria de Dios a cara descubierta, hermanos, y vernos como en un espejo. Cuando uno ve a Dios, cuando uno experimenta a Dios, empezás a verte a vos mismo como Dios te creó, con los atributos que Dios te creó, en la forma que Dios te creó, con los dones que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio, con las capacidades que Dios te dio. Amén, hermanos. ¿No te pasa cuando leí este versículo? ¿Saben de qué me acordé, hermanos? Fíjense qué revelación tuve. Me acordé del zoológico. ¿Se acuerdan del Parque Sarmiento en el zoológico, hermanos? Ahí en el Serpentario, justo afuera del Serpentario, había unos espejos ahí. ¿Cuántos se acuerdan de esos espejos? ¿Cuántos se pararon al frente de esos espejos? ¿Ah? Y había uno que te parabas así y te veías flaco y largo, ¿no?
Porque el espejo era deforme, estaba distorsionado. Entonces uno se paraba ahí, wow, se veía así bien estilizado, flaquito, largo. Pero después te hacía un paso así, te miraba en el otro, wow, te veía un enano, ¿no? Te veía enano, pata ancha, gordo, peticito, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, cualquier otro miraba el espejo y veía ahí un reflejo distorsionado, ¿sí o no? Ahora, si vos miras la realidad, vos decís, no es la realidad. Pero la persona que mira ahí al espejo está viendo una realidad distinta, distorsionada, degenerada, cambiada. Amén, hermanos. Cuando nosotros dejamos de mirarnos en el espejo de la gloria de Dios, ahí es donde te tenés que mirar cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? No tanto en el espejo natural, hermano, que a veces nos asusta. Cuando te levantás, anda a la presencia de Dios. Amén. Y vas a ver el reflejo, vas a ver la gloria de Dios y te vas a empezar a conocer a vos mismo realmente como sos. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que podés hacer y lograr en Dios. Es una verdad. Quiero que lo veamos en la palabra, hermanos. Quiero que terminemos de leer aquí en el Evangelio de Mateo. Si querés, Maxi, acompañarme mientras leemos este versículo. Porque miren lo que sucede. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién piensan ustedes que yo soy? ¿Qué concepto tienen ustedes? Eran los más íntimos. Eran los que habían vivido a esa altura ya 3 años con el Señor. Habían caminado con Él, habían estado en las aldeas con Él, habían visto milagros con Él, habían tenido experiencias con Dios. Amén, hermanos. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién dices? Versículo 16. Ahí está. Mateo 16, versículo 16. Dice así la palabra. Respondiendo Simón Pedro dijo. Respondiendo Simón Pedro. Pedro era el que hablaba, ¿verdad? En nombre del grupo. Pedro era el sanguíneo del grupo. Así que Pedro dijo en ese momento lo que todo el grupo pensaba. Habló, saltó el primero y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo. Y Pedro tuvo la revelación en ese momento. No lo que la gente decía, algún profeta, Elías, Juan el Bautista. Pedro lo vio en ese momento y por las experiencias que había tenido con el Señor, llegó a la conclusión, no sé si consciente o inconscientemente, pero en ese momento fue revelación del Padre. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esta es la percepción que yo tengo de vos, Señor. Tú eres el Cristo, eso significa Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido del Señor, el Mesías que esperaban los judíos. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, no eres un profeta más. No eres Elías, no eres Juan el Bautista. Ellos fueron hombres de Dios tremendos, pero tú no eres hombre, tú eres el Cristo. Tú no eres como los demás hombres. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro. O sea, feliz eres Pedro. Bienaventurado, tu vida va a ser bienaventurada. Porque eso que has dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La verdadera revelación viene cuando nos exponemos a la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a conocer a Dios verdaderamente y te vas a conocer también a vos mismo. Mire, sigamos leyendo aquí el versículo. Y yo también te digo, le dice el Señor, versículo 18. Y esto, el Señor nos habla a nosotros como iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y acá viene el espejo. Y acá viene, Pedro vio la gloria del Señor, estaba viendo la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. La reconoce. Lo había experimentado. Tiene la revelación. Y ahora viene
el reflejo, el rebote en el espejo. Y Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, amados. Amén, hermanos. Dios le empieza a hablar, Jesús le empieza a hablar de lo que Él era. Tú eres Pedro. Yo sé que tú eres Pedro. Sé todo lo que hiciste. Sé la vida que has tenido. Sé que eres un pescador. Eras un pescador, también un pecador, pero ahora has tenido revelación. Tu vida está expuesta a la gloria del Señor. Y tú que eres Pedro, yo te digo, sobre esta roca. Cuando habla de la roca, este versículo no está hablando de Pedro mismo, está hablando del mismo Señor, y está hablando de esa revelación que Pedro tiene. Y el Señor le dice: sobre esa revelación, sobre esta roca, yo soy el ungido del Señor, el Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y el Señor te dice en esta noche: tú eres la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Cuanto más se te revela Dios, más se te revela lo que nosotros somos como iglesia del Señor. Quiero que te pongas de pie y quiero leerte de nuevo estos versículos. El verso 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. La versión Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ay, pocos amén, pocos lo creen. Por eso a veces hay cosas que no suceden entre nosotros. Tenemos la autoridad y tenemos la capacidad para atar en la tierra y que sea atado en las regiones celestiales, en el mundo espiritual. Tenemos la capacidad de permitir aquí en la tierra, y que eso que permitimos, que le damos lugar aquí en la tierra, sea desatado en los cielos. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Esa es la iglesia del Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí estamos nosotros edificados sobre Cristo Jesús, la roca de nuestra salvación, la roca eterna. Esa es la revelación. Jesucristo es el Señor, es el ungido de Dios. Cuando tenemos una correcta percepción de Dios, cambia nuestra autopercepción y nos empezamos a ver como Dios nos ve verdaderamente. Saben que hay muchos ejemplos en la palabra de hombres que experimentaron la gloria de Dios. Uno de ellos fue Moisés, que en un momento se atrevió a decirle al Señor: muéstrame tu gloria. Se atrevió ese hombre, teniendo una experiencia con Dios, se atrevió a decirle: muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: has hallado gracia delante de mis ojos. El Señor lo escondió en la peña, en una cueva, y le mostró la espalda. Pudo ver la espalda de Dios. Y Dios le dijo: no te voy a mostrar el rostro, porque si te muestro el rostro morís, porque no hay hombre que pueda ver el rostro de Dios y mantenerse en pie. Y escondió, y él pudo ver la gloria del Señor, como si fuesen las espaldas del Señor, la gloria de Dios. Ese hombre bajó del monte transformado completamente. Su vida nunca más fue la misma. Cada vez que tenemos una experiencia con la gloria de Dios, nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, amados. Hace unos días estaba leyendo el libro de Ezequiel, y es impresionante las experiencias que el profeta Ezequiel tuvo con Dios. Él era un hombre anciano, pero nos dice la Biblia, nos cuenta, hay relatos propios de él, cómo a la orilla del río Quebar él se iba a orar y se le abría el cielo y tuvo visiones de Dios, y las vemos ahí en el libro del profeta Ezequiel. La gloria del Señor. Contemplaba
la grandeza del Señor. Y vio allí ángeles y vio seres vivientes, revelaciones proféticas de lo que Dios iba a hacer con la nación, con su vida, con naciones extranjeras. La gloria del Señor, un hombre de Dios que marcó su generación. Amén, amados. Necesitamos exponernos a la gloria de Dios. Amén. Diga conmigo, yo necesito exponerme más a la presencia de Dios. Necesitamos ir más al lugar santísimo, adorarle al Señor en espíritu y en verdad. David era un adorador. Tal es así que llevó el arca ahí a Sion, en el tabernáculo de David, y ahí él se presentaba día y noche para adorar al Señor. ¿Saben qué dijo Dios de él? Este es un hombre conforme a mi corazón. El corazón de David fue conforme, fue moldeado, fue formado conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Lo podrá hacer Dios con nosotros en nuestros días? ¿Lo podrá hacer el Señor con vos, conmigo en nuestros días? Amén. ¿Podremos creerle a Dios mucho más? ¿Te podrá usar el Dios a vos para sanar enfermos? ¿Para liberar a cautivos? Amén. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Solamente a los que creen. Si dudas, pero a los que creen, a los que están experimentando a Dios, se amplía su percepción de Él y le creen a Dios cada vez más. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Al que cree, todo le es posible. Amén, amados. Al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí un momento y exaltemos al Señor, adoremos al Señor, bendigamos su santo nombre. Y por un momento, si podés cerrar tus ojos naturales y que se abran los ojos espirituales, que se abran los ojos del corazón para ver a Dios, para contemplar al Señor, para experimentar a Dios. Que se activen en esta hora esos sentidos espirituales para poder experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros. Cambia nuestro concepto de Dios, cambia nuestra visión, nuestra idea que tenemos de Dios, y lo empezamos a vivir y a experimentar de otra manera. Grandes cosas el Señor quiere hacer con nuestras vidas, con vos, en tu casa, con tu familia, en las casas de bendición, donde quiera que te muevas. En el nombre de Jesús, honremos al Señor, adoremos al Señor, bendigamos su santo nombre y expongámonos a su presencia y dejemos que Él haga con nuestro corazón lo que Él quiera. En el nombre de Jesús le adoramos, le bendecimos. Ven, 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 Señor. No queremos solo una visita.